exposición del Arzobispo de Buenos Aires, La Nación por Construir, Utopía, Pensamiento, Compromiso. Les pedimos que se acerquen a los lugares. Miren, en el sector izquierdo del salón quedan muchos lugares vacíos. Pueden tomar asiento, ¿sí? Y a todas, vamos a comenzar entonces con la última mesa del día. La idea de esta mesa es una reflexión sobre la exposición que escuchamos hoy de Monseñor Bergoglio, el documento que casi todos ustedes tienen en sus manos. En la mesa de derecha a izquierda me acompañan Silvio Maresca, filósofo, investigador, exdirector de la Biblioteca Nacional, el diputado nacional Jorge Banossi, abogado constitucionalista y también académico, la doctora en filosofía Ana Zagari, decana de la Universidad de Salvador, y el doctor José Paradiso, docente universitario. Cada uno de ellos saben, vamos a tener 10 minutos para las reflexiones. Le pedimos entonces a Silvio Maresca que comience con la primera locución. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creía que eran más de 10 minutos, pero trataré de ser lo más breve posible. No es fácil. No es fácil porque el texto que conocemos tiene una enorme riqueza, digamos, ¿no? Y a mí me costó mucho sacrificar aspectos. Bueno, no me pierdo más en prolegómenos, porque si no, ni lo poco que puedo voy a decir. Escribí alguna cosa. El texto reconoce como punto de partida la existencia de una sociedad desquiciada, la nuestra, ¿no?, constituida por individuos degradados, y plantea la necesidad de construir tanto, o de reconstruir, mejor dicho, tanto esa sociedad como a cada uno de sus miembros en unidad indisoluble con la construcción de una nación. Lo primero es recuperar la dimensión temporal y espacial perdidas. No se trata, por cierto, del tiempo y del espacio físicos, puras abstracciones en el fondo, sino del tiempo y el espacio densos, poblados, subjetivos, plenos de sentido. Del tiempo de la memoria y de la expectativa, única dimensión consistente del tiempo, según el célebre texto de San Agustín en las Confesiones. Privados de la referencia espaciotemporal, sin memoria y sin proyecto, sin memoria no hay proyecto, nuestra experiencia actual es la orfandad, dice el texto de Monseñor Bergoglio. Orfandad que adopta la forma de la discontinuidad en múltiples sentidos, entrar a analizar, del desarraigo espacial, existencial y espiritual. Las tres dimensiones son realmente de tener en cuenta cada uno, ¿no? Cada una de ellas. Y la caída de las certezas. Aquí sí quiero hacer un pequeño comentario personal. Creo yo que en este panorama, digamos, de las viejas certidumbres impugnadas o caídas, no sirve de mucho, como hacen la mayoría de nuestros intelectuales, periodistas, etcétera,
continuar en una actitud meramente crítica y deconstructiva. Creo que la época de la crítica y de la deconstrucción terminó hace rato. Porque creo que el sistema, si podemos hablar de un sistema, si ustedes quieren el capitalismo transnacional, ha integrado absolutamente el pensamiento crítico y deconstructivo y forma parte de él con pleno derecho, digamos, ¿no? Creo que ha llegado, no tengo tiempo de explicarlo esto, solo decirlo, creo que ha llegado el momento, y me parece que el texto va en la misma dirección, de la construcción y entre otras cosas, de la construcción de nuevas certezas que no tienen por qué ser dogmáticas, ni tienen por qué ser, digamos así, excluyentes y todo eso que muchas veces se le atribuye a las certezas, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, creo que es el momento de la construcción, de la afirmación y no del hipercriticismo que nos invade incluso desde el periodismo, digamos, ¿no? Que es uno de los tremendos males que no solo en Argentina, sino en el mundo occidental hoy estamos padeciendo. Dentro de este panorama, la referencia a la globalización constituye uno de los nudos del trabajo. Globalización que en forma aparentemente lógica convive con la fragmentación y el relativismo, pero esto es efectivamente así. En realidad yo creo mío que esto que se llama globalización es la máscara de otra cosa, que es el nihilismo, que es en realidad el proceso de disolución de la vieja nación cristiana. Creo que esto es lo que estamos viviendo bajo el nombre eufemístico de globalización. Lo que estamos viviendo es el nihilismo, la disolución, vuelvo a decirlo, de la vieja civilización cristiana. Y esto convive, por supuesto, esta digamos, globalización, así llamada, convive por cierto, es decir, con la proliferación de las diferencias, pero diferencias que en el fondo son diferencias indiferentes, como yo las llamo, digamos, porque si todo es diferente de todo y todo está ubicado al mismo nivel, en el fondo todo es lo mismo y todo es una gran identidad. La fragmentación es, vuelvo a decirlo, esta diferencia indiferente, una diferencia que no reconoce valores, jerarquías, propiamente que no reconoce en el fondo diferencias. Y el texto lo plantea muy bien, porque plantea como opción a la globalización homogeneizante o aplanante o anarquizante, plantea la universalidad de los pueblos, es decir, el diálogo de las culturas, como tantas veces hemos planteado muchos, digamos, que es evidentemente el camino alternativo a la globalización tal como se viene llevando a cabo. Quiero citar acá una parte del texto. Dice Monseñor: tampoco cabe aquí un desaguisado eclecticismo, porque en este caso los pueblos se desarraigan de la fértil tierra que les dio y les mantiene el ser, para entreverarse en una suerte de mercado de curiosidades. Todo es igual, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Esto es lo que sucede un poco, me parece a mí, cuando uno agarra la televisión y hace zapping, ¿no es cierto? Uno puede ver una danza gallega, puede ver a unas personas del té en Japón, y puede ver distintas cuestiones de distintas culturas, pero todo esto aparece en una especie de abigarramiento indiferente, lo que yo llamo relación de diferencia indiferente, porque son productos arrancados y puestos ahí en un espacio neutro, en un no lugar, podríamos decir, a consideración de ciudadanos apátridas, como son los telespectadores por lo general, o ese es el lugar que se adjudica. Bueno, sigo un poco, todo así, rapidito. ¿Cuál es la alternativa? Ya decía un poco recién, pero el texto la plantea para el caso nuestro: memoria de las raíces, el coraje frente al futuro y el análisis de la realidad. Tenía varias cosas para decir acá, solo una. Me parece que es tener mucho coraje, reivindicar hoy el coraje. Una época en la cual el coraje es un disvalor. No en vano el cine, la televisión, etcétera, cultivan al antihéroe, digamos. Es raro que se exalte la virtud del coraje, se exalta
contrario, digamos, ¿no? La debilidad, la pasividad, etc. Y también me parece muy insiste a lo largo de todo el texto, lo digo en este lugar, pero el texto insiste a todo su largo, y también me parece una muestra de coraje en el término pueblo, porque es un término que hoy en los círculos académicos está altamente desacreditado, entre comillas. Pareciera que hablar de pueblo es ser fascista, es ser totalitario, hay que hablar de sociedad y casi ni siquiera de ciudadanía, que vaya a saber lo que quiere decir ciudadanía en general, pero este es el lenguaje de las ciencias sociales de hoy, influida por supuesto por el pensamiento norteamericano decisivamente. De la parte 2 me interesaría tratar 2 puntos. En primer lugar, la definición de la utopía como no ideológica. Esto me parece muy importante. Sino, en verdad, como recuperación y proyección de la cultura de un. Volvemos al rescate de la temporalidad, es decir, si nosotros no logramos, me parece que el texto nos expresa esto, si no rescatamos la dimensión de la temporalidad, el pasado y el futuro, o la proyección hacia el futuro, que es la manera en el presente, nada es posible realmente, ¿no? La utopía consiste aquí, en realidad, en refundar, ese es su contenido, nuestros vínculos sociales, que por supuesto están sumamente rotos. Esto insiste mucho también en la libertad y en lo nuevo. Me gustó mucho eso de lo nuevo, la apertura a lo nuevo, que es tan poco frecuente también, ¿no? En general. Se postula también la necesidad de articular un proyecto político, ya que los vínculos sociales se refundan desde la política y no desde la ideología. Esto me parece muy importante también. Lo que nosotros necesitamos es un proyecto político, fundamentalmente, no ideológico. El pensamiento lo provee el pueblo, no hace falta que algunos iluminados vengan a decirnos cuál es el camino a seguir. Esto es, por supuesto, esto último, ¿no? Otro punto destacable dentro del marco de la utopía es la propuesta de atreverse a vivir de otra manera. O sea que creo que todo el discurso incita a una auténtica inversión, sin la cual nada es posible. Solo un vuelco existencial permite sobrepasar el nihilismo, digo yo en mis términos. Cada uno de nosotros deberá encontrar el camino de Damasco. Pero sin esta conversión, y de ahí arranca todo, ¿no? Si nosotros no cambiamos, si cada uno de nosotros no cambia, me parece que el texto nos quiere decir esto, trata de llegarnos al corazón, si cada uno de nosotros no se pone frente al espejo y produce un profundo cambio existencial, nada es posible, no es posible salir de esta situación miserable en muchos sentidos en la cual nos movemos hoy en nuestro país, ¿no? Y ahí lo dice también claramente el texto. La revolución no es contra el sistema, la revolución es interior, ¿no? O por lo menos empieza por ahí seguramente. Que yo creo que es así, las verdaderas revoluciones nunca son en contra de nadie, sino ante todo y fundamentalmente a favor de sí, digamos, ¿no? De un pueblo, hasta de un individuo. Son en realidad procesos de regeneración, eso me parece que es el sentido que yo adoptaría de la revolución a partir de este texto, ¿no? Una mutación, porque se trata de eso, de una mutación, es en realidad un salto positivo hacia adelante y no un procedimiento meramente crítico o negativo, tema que señalé antes de que el camino crítico de la pura crítica no nos sirve, ¿no? Bueno, yo no sé, ¿me queda algún minuto? No me queda nada. Bueno, entonces, desde otro momento, lo lamento mucho, mi análisis de la parte 3 del discurso, que no la puedo realizar. Solo si me dejas 4 instantes sería destacar, a modo de título, la importancia que tuvo para mí, por lo menos, la lectura de la parte referida a la madurez y a la libertad. Tanto lo que se dice de la madurez como lo que se dice de la libertad, como la conjugación de ambas cosas, ¿no? Me encantó eso de la libertad, no como un concepto, un fin último, no como una simple ausencia de coerción, sino como un concepto positivo, y no como mera ausencia de coerción, y al servicio del amor, entendido como la afirmación incondicional de la vida, la afirmación incondicional de la vida de todos y de cada uno. Muchas gracias. Diputado Bonossi.
Muy buenas tardes. Agradezco el privilegio de integrar este panel para los comentarios a la pastoral social de nuestro cardenal primado. Voy a omitir transcripciones de lo dicho por él, que ustedes han tenido también de conocer en vivo y en directo. Quiero señalar como premisa dos cosas que me parecen importantes. Primero, que esta pastoral va a ser una pastoral memorable. Creo que no me voy a equivocar en el pronóstico. Memorable por lo que de aquí en el futuro puede significar como una guía, como un faro, como una orientación en el desierto en que nos encontramos. Y en segundo, porque no es un documento circunstancial ni puntual, sino que, sin perjuicio de tocar muchos temas, encierra una cosmovisión, una visión global de la problemática que quiere abarcar, y esto le da un contenido doctrinario que va a ser de inexcusable cita para todos nosotros y para muchos otros de aquí en adelante. Habla en primer término de la historia de las intolerancias mutuas. Esto es de mucha actualidad. Estamos cerca del bicentenario. Cuando se cumplió el centenario de mayo del 10, un gran autor argentino, Joaquín B. González, le pidieron que escribiera una reflexión sobre los primeros 100 años. Y esa reflexión redundaba o concluía con la aseveración de que habíamos estado regidos por el odio. Unitarios y federales, monárquicos y republicanos, etcétera, etcétera. Durante distintos ciclos el odio había quebrado, minado la solidaridad de la sociedad argentina. Estamos cerca del segundo centenario y hay mucho odio y sigue subsistiendo, desgraciadamente, como para que tengamos el temor de que si a alguien le piden una reflexión sobre los 200 años, tenga la mala suerte de tener que reiterar la radiografía hecha por Joaquín B. González. En Crisis y Encrucijada me motiva una reflexión las palabras de Monseñor Bergoglio. Yo creo que la Argentina es un país de grandes éxitos individuales, pero de grandes fracasos colectivos. Tenemos el mejor futbolista, el mejor científico, el mejor artista, el mejor médico, el mejor de lo que sea, pero como proyecto colectivo de nación, que es a lo que apunta Bergoglio que tenemos que construir, realmente hemos acumulado una guía telefónica de fracaso. Por un motivo o por otro que no viene a colación acá, ni el tiempo lo permitiría, pero el hecho es que tenemos que asumir la circunstancia de que como proyecto colectivo no hemos dado todavía en la tecla. La dimensión de la discontinuidad de la memoria. Es bueno también traer a colación este comentario. Pareciera que muchos sectores de nuestra sociedad no tienen historia ni reconocen el pasado, o por lo menos no reconocen su pasado. Miran de costado, no se acuerdan de nada, no reconocen ni están dispuestos a admitir ningún error. Hay un pecado de orgullo, de egolatría, de sobreestimación, que no conduce a nada, porque en definitiva la hora de la verdad es lo que es, nos han enseñado en el catecismo, llega fatalmente, necesariamente. El argentino es el único animal político en términos aristotélicos, son politicón, que tropieza no una o dos veces con el mismo obstáculo, sino 5, 6, 15 veces. No tenemos capacidad de rectificación. Es decir, eso es también algo vinculado con lo que acabamos de decir. No asumimos nuestro pasado, no reconocemos los errores, por lo tanto y en consecuencia no nos rectificamos. Y entonces seguimos en un proceso de hundimiento que, como diría algún viejo poeta nuestro, las medidas del descenso son insondables, porque cuando creemos que estamos dando fondo se abre otra caverna más. En la dimensión del desarraigo, me recuerda mucho esto también el pensamiento de un gran escritor argentino, citar a Borges, que lo cito muy a menudo, sino a Mallea, Eduardo Mallea, que está olvidado, en La vida blanca. Es decir, esa cosa lavada, light, de bajas calorías, a que nos tienen acostumbrados no solo en la comida, sino también en la vida espiritual e intelectual. Solo interesa el rating, es decir, la encuesta, porque lo único que interesa es el éxito inmediato. Pero sin acordar que a inmediato hay que agregarle efímero.
porque el que gana hoy puede perder mañana, el que pierde hoy puede ganar mañana, el que aparenta tener razón hoy o seduce más hoy puede caer en el descrédito y en credibilidad mañana, y recíprocamente. No se ha asumido esa transitoriedad de las situaciones de poder que son por esencia efímeras, salvo las del poder espiritual. Cuando me refiero a él, me refiero al de la Iglesia. En el tema de la caída de las certezas habría que hacer muchos comentarios, ya los ha hecho acá el colega y amigo, es un capítulo muy rico. Este pensamiento débil es el relativismo que impera en todos los órdenes y que podríamos resumir así: todos tienen objetivos, pero no hay fines en el sentido peraltado, en el sentido espiritual de la palabra. Los fines son trascendentes, los objetivos son inmediatos, todo se maneja por objetivos inmediatos. El todo vale. Hablábamos recién, escuchándolo a él, y pensábamos adentro, los chicos, con la llaneza que los caracteriza, resumen este relativismo diciendo: y papá, todo vale. Entonces es lo mismo, ser bueno o malo, cumplir la ley, no cumplirla, portarse de una forma o de otra. Es decir, hay, paralelo al proceso de despersonalización, un proceso de anomia. No hay marco regulatorio, no hay normas. No me refiero a las legales, que son por supuesto muy importantes. Como abogado que soy no puedo apurar de eso, pero me refiero fundamentalmente a las normas éticas, a las creencias, a la fe, a los principios religiosos, a lo que uno considera que es el soporte y el punto de apoyo sobre el cual va a construir su vida. La dimensión económica exagerada, me parece maravilloso este capítulo. Si Descartes ya en su momento quiso hacer una antinomia y dijo, no una antinomia, sino de alguna manera un axioma, si pienso, luego existo, creo que hoy hemos ido mucho más lejos de su postura, que en algún sentido podría ser tachada de unidimensional. Yo diría que hoy en día el axioma que está impreso en todas partes es: si recaudo, existo, y si recaudo un poquitito más, tal vez subsisto un poco más. Empezando por el Estado, siguiendo por la familia, la sociedad, las personas, los comerciantes, los industriales, los profesionales, etc. El signo recaudación, es decir, el signo pesos, es lo que domina absolutamente todo. De modo que podríamos decir que la voz de orden es: consuma y cállese. Si puede consumir, pague porque ha recaudado y cállese. La monetización en un estilo de vida materialística y matística está a la vista. Creo que no debo hacer más comentarios al respecto, pero que todos nos hemos mimetizado, que ha habido una infiltración general de esta visión unidimensional, materialista, reduccionista y primaria de las cosas, está a la vista, y nuestro deber es superarla y ayudar al prójimo, que es nuestro próximo, que la pueda realmente superar. Hemos mezclado la Biblia con el calefón, como dice el tango. El sabio y el chanta son la misma cosa, va todo en la misma bolsa, y si uno mira el rating entre las vísperas de la fiesta de Navidad y después de Reyes, en que la gente quizás tuvo más tiempo, aparte de la vida familiar, para ver espectáculos, habrá visto que lo que más se prohijó en los medios escritos y mediáticos por televisión han sido los antimodelos, los antiparadigmas, por el lado masculino y por el lado femenino y por el lado que pretenden ahora ni lo uno ni lo otro sino el género. También se han prohijado los antimodelos, los antiparadigmas. Hubo muy poco espacio para prohijar, para exaltar lo positivo, lo que debería ser realmente el arquetipo, sino todo lo contrario. Obviamente nos hemos olvidado de la eminente dignidad de la persona humana. Y esa persona humana no puede vivir en libertad si está acosado por la necesidad. La necesidad circunscribe, la necesidad acota tanto el margen de libertad que es inútil que prediquemos la libertad en el sentido tan generoso con que se la suele predicar como un fin en sí mismo a aquellas personas que no tienen la posibilidad de emerger de los estados más atroces de necesidad. Nos hemos olvidado del principio de solidaridad en ese punto.
En la primacía de lo formal sobre lo real también quiero agregar un comentario. Estamos llenos de catálogos de ilusiones, las plataformas electorales, los sellers que se publicitan todas las semanas para anunciar lo que se va a hacer, y estamos bastante parejos en coincidir en el qué, porque ¿quién va a decir que no a que queremos libertad, que queremos justicia, que queremos bienestar, que queremos la unión nacional, que queremos etcétera, etcétera? El problema viene en el cómo. Ahí está el escapismo de las responsabilidades. Ese catálogo de ilusiones son promesas que se publicitan, pero que después no solo no se cumplen, sino que por lo general se hace todo lo contrario. Y ahí falla el principio de responsabilidad, que no me alcanza para poder detallar más explícitamente. Apenas 2 minutos. 2 minutos más. Voy a tratar de sintetizar. La respuesta suele ser la violencia. Y ya la violencia es ni siquiera diciendo el porqué. Hay protesta sin propuesta y hay protesta sin explicación del porqué de la protesta. Aquí citar a Borges en uno de los cuentos que narra en la Historia Universal de la Infamia, que es un señor que entra a una taberna y al entrar a la taberna está en la mesada y de repente el que está al lado le da 2 trompadas. Y entonces el señor se dirige hacia el agresor y le pregunta, perdone, ¿cuál es su argumento? Ante lo cual el agresor obviamente queda descolocado o no comprende que la lógica del agredido era mucho más sana y superior que la reacción animal del agresor. En definitiva, ya que tengo que abreviar tanto, diríamos que en el capítulo al cual se refiere lo social, es fundamental poner el acento en la necesidad de que el reparto no sea prebendario, sino acompañado de la cultura del trabajo y del ahorro. Y aquí reivindico a los inmigrantes, reivindico a mis abuelos, reivindico a los antepasados de muchos de ustedes, que vinieron no para especular, sino para trabajar, y que con la monedita que y el ahorro tenía sentido porque valía y seguía valiendo, no lo mandaban afuera, a Luxemburgo, etcétera, como alguna provincia de la Argentina lo ha hecho, sino que lo reinvertían, construyendo, edificando, ampliando el negocio, el consultorio, la panadería, lo que tuvieran, y dieron educación a sus hijos y ayudaron a otros para que pudieran, y sin saberlo quizás del punto de vista intelectual, crearon igualdad de oportunidades. Como me quedan 2 segundos, quiero señalar, porque también está dicho en esta hermosa pastoral, para mí el gran ausente en la realidad cotidiana del país es algo que está en el preámbulo de la Constitución Histórica de los Argentinos, y es la paz interior. Nunca he visto, tengo 66 años de edad, que se haya conspirado tanto. Lo he visto alguna vez, pero hay que tener también sentido de que la memoria tiene que ser comparativa. Nunca he visto tan venenosa de conspiración contra la paz interior, sembrando el odio, el rencor, el resentimiento, la agresión, la revancha, el linchamiento. Quiero entonces felicitar a Monseñor Bergoglio, a nuestro cardenal primado, porque él también se ha acordado aquí de la paz interior. Sin paz interior no tendría sentido ninguna de las otras cosas que podamos decir o hacer después de esta hermosa jornada de hoy. Retornemos a nuestras tareas habituales. Muchas gracias. Doctora Ana Zagari. Gracias. También yo agradezco a los organizadores de... Más cerquita, bien cerquita del micrófono. Más cerca. ¿Me escuchan? ¿No? Yo también agradezco a quienes me han invitado, a los organizadores de esta jornada. Y me pongo muy cerca. Y queriendo ser sintética,
voy a también, como hicieron Silvio y el diputado, unas palabras, diría yo, de lo que fue la disertación del cardenal Bergoglio para decirles qué me ha suscitado y para ver si podemos contribuir también a que se despliegue y se conozca esta disertación que, bueno, ya está publicada y espero que la trabajemos durante todo este año seguramente. Empieza diciendo el cardenal, o por lo menos mencionando a nuestra Argentina dolorosamente, en una serie de verbos que él mismo dice no son metafóricos, desde la desaparición, el fusilamiento, etc. Yo podría hacer una metáfora y decir que si el siglo XX europeos es pensado como el siglo de los totalitarismos, quizás nosotros pensemos o podamos pensar nuestra Argentina en el siglo XX como la Argentina golpeada. Desde el año 30 hasta el 76 ha habido una retahíla de golpes que han afectado no solo a las instituciones, sino a lo de la nación. Ahora, ¿por qué golpear? Nunca fue porque sí o porque no lo sé, sino para imponer determinados derechos. Bergoglio habla del mal de la globalización o de los males de la globalización, sabiendo que no todos son así, son males. Y yo recuerdo en los años 78, 79, cuando un ministro de Economía empezó a querer plantear la cuestión de lo que luego se llamaría único, que mostraban en un pequeño spot una serie de sillas y atrás cada uno tenía la procedencia, cada silla de italiana, industria alemana, industria argentina, industria japonesa, etc. Y un señor iba sentándose y cuando llegaba a la silla de industria argentina se caía. Estaba mal hecha, con mala madera, mal construida. Esa silla representaba a la industria argentina, pero también al hombre argentino. Y desaparecieron de la escena de manera no metafórica, como diría Bergoglio. Por lo tanto, la orfandad en la que vivimos tiene una historia y debemos tener una memoria. Y es fundamentalmente una orfandad que constantemente ha limado el liderazgo de nuestro pueblo y la voluntad de nuestro pueblo. Ha silenciado como se rompía la silla o como se desaparecía a quienes pensaban diferente. Ha habido una sustitución entre lo que es la autoridad y el autoritarismo. La autoridad supone el ejemplo. La autoridad, ser autor de mi propio gesto y de mi propia palabra, supone dar el ejemplo y asumir una responsabilidad. El autoritarismo es otra cosa, es una perversión del poder. Cardenal del desarraigo. El desarraigo tiene que ver con la orfandad y el desarraigo tiene muchos modos. Particularmente creo que formas del exilio, de las persecuciones, del silencio, de la pobreza, de las desigualdades, el desarraigo es capaz de enseñar. En ese sentido también creo que desde afuera o desde los pensamientos llamados únicos, yo creo que no hay único. Eso es una contradicción en los términos. Si decimos único, no es pensamiento. El pensamiento es diálogo. Diálogo conmigo
diálogo con los otros, nunca único. Pero digo, la orfandad se vincula con la caída de esas certezas de las que nos habla, y en primer término, creo yo, con lo que se llamó la caída de los grandes relatos. La muerte de Dios, que Nietzsche anunció en el siglo XIX y a finales del siglo XIX, preparó otras muertes: el fin de la historia, el fin del arte, el fin del Estado. Todo esto fue un caldo de cultivo que hoy conocemos como posmodernidad, donde efectivamente es muy difícil, nos cuesta saber qué está bien y qué está mal, si seguimos por ese camino. Por eso es interesante que el pensamiento único tiene que ver con lo que Bergoglio llama una esfera bien pulida. Una esfera bien pulida, todo lo más lejos de contemporizar con las diferencias, de ver que somos iguales ante la ley, pero fundamentalmente somos semejantes. Y la semejanza me pone delante el rostro del otro, que sí es idéntico pero también diferente. Jóvenes, viejas, teñidas, gordos, flacos, mestizos, negros, blancos. La semejanza en el rostro del otro. Y en esa semejanza es que podemos armar el poliedro, la Argentina plural, a la que el texto apela y que creo que es uno de las indicaciones claras de esta disertación. Sin embargo, el problema es que la disertación necesita borrar fronteras y diferencias para ocupar espacios donde los pueblos no ofrezcan resistencias. Si la globalización es el capitalismo financiero, dicen muchos, entre ellos Fukuyama, que el peor enemigo de ese capital financiero son las naciones. No es casual, porque la nación tiene un pueblo y tiene una cultura y tiene valores que no necesariamente son lo que quieren imponer. No podemos contemporizar, no podemos hablar, no podemos producir. Esto significa que estamos preocupados por el camino. En ese sentido, creo también que hay que recuperar una estima y un valor por nosotros mismos y la esperanza de vivir juntos y en paz. No una paz de la esfera, sino la paz de ese poliedro que constantemente nos facetadamente las controversias, pero no la violencia, el conflicto, pero no la muerte. Recuperar la utopía. Una utopía que no es la superación dialéctica donde la flor es mejor que la semilla, no. Una donde cada uno vale por sí, donde lo que se está planteando es recuperar la memoria para indiciar el futuro, y de esa utopía es que nos queremos hacer cargo. Es una utopía de un avance mediante el retorno a las fuentes, que es justamente el decir y el hacer de nuestra cultura. Y para que no sea un collage, para que la autoridad y no el autoritarismo sea el ejemplo, creo que nosotros tenemos un mandamiento que nos cohesiona, seamos católicos, cristianos, judíos, personas.
que es el que dice no matarás. Ese no matarás y esa pluralidad de la que en el texto me parece para mí que son las claves para comprender el momento presente, para rehabilitar el espacio político contra el fundamentalismo y contra toda forma de autoritarismo. Lo político debe ser el lugar del diálogo, el espacio del diálogo, donde se llegue eventualmente a consensos, porque ha habido diálogo, porque ha habido intercambio de opiniones, porque ha habido disenso, pero porque todos también queremos el bien común. En ese sentido, creo yo que lo político es un elemento también propio de esto que Silvio dice que no sabe bien qué es, ¿no? De la ciudadanía, en el sentido de que su propia palabra nos indica que estamos en una polis, que debemos quererla, cuidarla, protegerla, no desentender de ella, y ese no desentendernos nos hace, por un lado, sujetos de derecho, pero ser sujeto de derecho significa ser personas con responsabilidades. No quiero más escuchar que hay derechos sin compromiso, que hay derechos sin deberes, sin obligaciones. La obligación del político, del dirigente, es el ejemplo y la capacidad de cohesionar para el bien común. Gracias. José Paradiso. Bueno. Ahora se nos invita a reacción ante la exposición del cardenal Bergoglio. Yo debo decir que mi disposición, una vez más, es más a hacer silencio que a hablar. Pero de todos modos debo hacerme cargo de la oportunidad que se me concede. La primera reflexión es nuestra actitud ante la palabra. Y creo que con esto retomo algo de lo que en la exposición inicial hizo referencia a Silvio Maresca, cuando decía es capaz de convertirnos. Estamos dispuestos a que penetre en nosotros, si va a ser nido en nuestra mente y en nuestro espíritu. Si nos animamos a vivir de otra manera, como el propio cardenal Bergoglio expresa, o si va a quedar... Vamos a acomodarlo un poquito porque no se escucha. O si va a quedar estacionada en la práctica de ese aplauso programado del que hablaba, y que yo curiosamente había pensado como el aplauso burocrático. Porque si reproduce su eco en nuestra vida, es porque ha pasado, es porque ha logrado la palabra pasar por sobre las barreras de la indiferencia, que son la práctica de nuestro tiempo. Un tiempo en el cual la consigna es: cada cual atiende su juego, contra el riesgo de una pesada prenda. Esta indiferencia, me parece, esa forma de negación del otro, de no tenerlo en cuenta, de no escucharlo, es otro rostro de esa obra de la que habla el cardenal. Es el desinterés o un interés extraviado en el individualismo consumista. Es cierto, como dijeron
casi los tres expositores anteriores, que lo que nos sugiere y la cantidad de temas que nos propone el cardenal está que inevitablemente tenemos que hacer alguna elección. Y yo elijo dos aspectos, dos elogios del texto. Y dos elogios que comportan un desafío y que comportan huir contra la corriente, incluso contra la corriente de cierta inteligencia. El elogio de la utopía y el elogio de la política. Me parece que el elogio de la utopía comporta un aspecto fundamental de este texto. Implica la posibilidad de llenar los odres, viejos o nuevos, con futuro. Y cito algunas palabras que están contenidas en el texto. Poner el final al principio. Esa advertencia contra el escepticismo que dice lo que no se ve no es todo lo que hay. Y esto nos remite inevitablemente a la idea de la ampliación del horizonte de lo posible. Una verdadera de la utopía que no caiga en el ideologismo implica el reconocimiento de esta posibilidad de ampliación del horizonte de lo posible. Como dijo alguna vez algún filósofo, la historia está llena de realidades que oportunamente se tuvieron como imposibles. Pero es cierto que esta construcción, que esta utopía, es una tarea ardua. Por eso, esa mención, cito otra vez, la esperanza es virtud de lo arduo pero posible. Y esto implica, además, tomarse tiempo. En última instancia, esto sería casi como una invocación o un elogio de la paciencia. El segundo elogio es el elogio de la política. Y también en esta época de descrédito incentivado, casi programado, de la política y de los políticos, hacer el elogio de la política como parte de la demanda de rehabilitación de la política y lo político constituye una actitud de una audacia notable. Ahí hay una advertencia que hace el cardenal, referida a la relación entre la política. Es cierto que es una invocación que hacemos permanentemente. Decimos, hay que reconstituir o reconstruir un virtuoso entre la política, las ideas y la ética. Pero lo que nos advierte es que la perspectiva de la ética no tiene nada que ver con un falso moralismo que en definitiva siempre obra contra la política. Creo que esa mención al ciudadano, más allá de lo que podamos discutir acerca de en qué consiste ciudadanía, pero esa definición de ciudadano como sentirse citado, me parece que tiene una riqueza analítica tanto desde el lado del que cita como del lado del que escucha y se siente citado. Creo que la política como capacidad de diálogo, creo como la política como capacidad de negociación, de construcción de consensos, creo que la política como, otra vez cito, reconciliación de opuestos y adversidades, constituye la oportunidad y el instrumento de construcción de la nación.
Y creo que en esta idea de construcción de la nación está en todo el texto implícito la idea de que la nación que hablamos también es la nación ampliada. De que de la nación que hablamos es de la nación, no solamente nuestra nación, sino que avanza, que proyecta hacia un proyecto regional que nos implica unir este concepto de la utopía a la construcción de la nación y aceptar el desafío de los límites abiertos de lo que la nación sea. Mi nombre es Sandra Castillo, soy directora general de coordinación del Gobierno de la Ciudad. Cuando Carlos Acaputo, que debe andar por ahí, me pidió que coordinara este panel, la verdad que no era mi idea cerrarlo de ninguna manera, y mucho menos después de escuchar lo que dijeron ustedes. Lo que yo sentí cuando llegó a mis manos este documento en esta semana, como lo que yo soy, que es político, fue una especie de desafío, saquemos la especie, fue un desafío absoluto del documento, que después, cuando hice una lectura, dije, no solo es un desafío, sino que es una herramienta de trabajo, en realidad. No es un documento para desarrollar en una jornada, mucho menos para desarrollar en una mesa, lo saben ustedes, que se quejaron del tiempo con razón y que pudieron decir alguna parte de todo lo que pensaron durante los tiempos en que lo leyeron. Entonces a mí se me ocurrió cerrar con una propuesta. Sabía que hoy iba a ser una pastoral muy especial, con muchísima gente, y entonces dije, bueno, usemos el cierre para pedirle a todos los que participaron en las mesas, yo formé parte de algunas, donde había mucha efervescencia y muchas ganas de discutir y seguir debatiendo, y muchos decían, falta tiempo para seguir debatiendo y para seguir discutiendo, ya que tuvimos la posibilidad de llevarnos a nuestra casa este documento, la posibilidad de que todos ustedes en sus carpetas tienen el mail de la Pastoral Social. Hacer llegar ese mail de la Pastoral Social la voluntad de cada uno de ustedes de, como dice por ahí el documento, convertirse en voluntarios de la política. Uno de los problemas de la partidocracia es la falta de voluntarios de la política. La falta de ganas de construir ese proyecto común, metiéndose en una cosa que parece fea, difícil, para pocos, donde algunos últimamente dicen que la política es para los políticos, y entonces no hay proyecto de país, porque solo la hacen los políticos, que son los que peor hacen la política. Así que a mí se me ocurrió cerrar pidiéndoles que participen en trabajar en este documento, en utilizar este documento como herramienta. Este documento es un cincel para moldear, porque yo no creo en la desesperanza, y el documento abre hablando de en el siglo XX excluyéndonos, prohibiéndonos, asesinándonos, bombardeándonos, fusilándonos, reprimiéndonos y desapareciéndonos mutuamente. Y por ahí, entrados en el siglo XXI, podríamos pensar, plantearnos las cosas diferentes y entrar voluntariosamente a utilizar esta herramienta para repensar el proyecto del país que queremos, construyendo juntos una utopía, de a poquito, con cosas como la de hoy, y con la humildad que cada uno le puede poner a releer y a pensar de nuevo el país, que me parece que es lo que hace falta. Y agradecerle la voz que nos prestó Monseñor Bergoglio, porque nos prestó una potencia en una voz que puede ser multiplicada tantas veces como queramos hacerlo desde este documento en adelante. Muchas gracias, Monseñor. Hola.
Sí. Hola. Les pedimos que permanezcan en sus lugares, que vamos a cerrar con las conclusiones de las comisiones. Permanezcan en sus lugares. Ah, ¿ya suben directamente? Bueno, suben. Bueno, para que... Esto es una lapicera. Para que no piensen que esto es una manifestación, un piquete, lo que tenemos atrás. Ni tampoco que lo vamos a fusilar. Les cuento. Nosotros en Pastoral Social tenemos, por un lado, un pensamiento en el cual nos apoyamos, que creo que a partir del día de hoy, uno de ellos hace falta explicarlo más. Pero también tenemos un método de trabajo, y ese método de trabajo lo aprendimos hace 9, 10 años más o menos, cuando un día Cardenal nos dijo, primero la vida y después se organiza la vida. Y a partir de esa expresión de él, nosotros lo transformamos en un método de trabajo, en un método pastoral. Y por eso en general hemos intentado hacer lo posible en la pastoral social para no tener muchos organigramas, ni tampoco muchos cargos y nombramientos y cosas por el estilo, lo cual no significa que no haya vida y que no haya organización. Muchos de los que están aquí trabajando, los que han pasado por los paneles, por las comisiones, son todos, con la gran mayoría, colaboradores de la pastoral social, de distinto origen, con distintas pertenencias, pero que encuentran en este espacio un lugar donde compartir y en común mirar juntos adelante. Y hoy hablábamos de la memoria que se hace presente, y de ese presente se transforma y se proyecta hacia. Y bueno, dentro de este espacio de la pastoral social también hay todo un grupo de jóvenes que trabajan y se dedican a esa mediación que es política, buscando el bien. Jóvenes que pertenecen a distintos partidos políticos, yo diría que prácticamente a casi todas las corrientes políticas de nuestra ciudad, y que colaboran con nosotros. Y como ellos son presente y son futuro, yo pensé que era lindo que hoy, aunque no hablaran, estuvieran en esta clausura y junto con nosotros. Porque ellos también intentan comprometerse, y comprometiéndose con nuestro pueblo, con nuestra gente, y ellos también necesitan la confianza, el apoyo y el afecto de todos nosotros. Bueno, y también están los coordinadores de las comisiones que nos van a acercar alguna propuesta, y muchas más que ellos han trabajado,
que las han entregado, que después las vamos a tabular y las vamos a ir, a medida que podamos, transformando en proyectos. Bueno, entonces le pedimos a la primera comisión. La Nación, Sociedad, Economía y Trabajo. Frente al futuro, a la patria se le ofrecen dos alternativas. La sociedad del mercado, sociedad neoliberal, donde aparecen ganadores y perdedores, siendo los perdedores marginados permanentes, más del 50% en la Argentina. Frente a eso, la sociedad del trabajo, la sociedad de la integración, del conocimiento y la inclusión. Hubo dos propuestas concretas. Uno, presentada por el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de Buenos Aires para modificar el Código de Planeamiento de la Ciudad para un proceso de erradicación de industrias. Y otro, la modificación de la Ley de Quiebras, propuesta por el Movimiento de Liberados y que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Continuamos con la comisión número 2. Nación, identidad, cultura, sentido de la pertenencia. A partir de los valores reflejados en el mensaje de nuestro obispo, reflexionar cada uno y desde cada uno sobre lo que podemos hacer para construir una nación para todos y continuar el diálogo con el panel a lo largo del año, o sea, darle una continuidad en el tiempo. Comisión número 3, la nación, su integración y participación en el mundo. No seguir en etapa diagnóstica, ayudar a entender formulando propuestas, batallar activamente contra el quietismo intelectual, desmitificando la frase «la utopía es imposible». Diseñar una estrategia de integración con nuestros vecinos, participando de la identificación de elementos comunes, respetando cada cultura. Finalmente, integrar sobre la base de la solidaridad y la aceptación de lo diferente permitirá entrar en el mundo global con identidad propia. Comisión número 4, situación de pobreza y políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros éramos muchos participantes, el tema es muy sensible, las propuestas fueron variadísimas y no tuvimos tiempo para poder arribar a una, consensuar una. Entonces, la propuesta es generar un ámbito en el marco de la pastoral social para seguir desarrollando estos temas, comunicándonos en las direcciones que figuran en el programa. Le vamos a pedir a Julia que invitamos a los que también puedan estar aquí, les interese el tema, aunque no haya participado del panel, a hacer llegar su inquietud, así nos reunimos. Comisión número 5, Ciudadanía y Políticas de Seguridad. Hola, buenas tardes. En la Comisión de Ciudadanía y Seguridad se trataron tres ejes fundamentalmente. El primero fue que se debe dar un debate de la seguridad libre de ideologías. El segundo, que se deben adecuar las estructuras estatales respuesta a la situación compleja que genera la seguridad, la inseguridad. Y tercero es que debe haber un diálogo mucho más horizontal e interactivo entre las organizaciones sociales, los vecinos y las estructuras estatales. Gracias. Comisión número 6, Sociedad y Humanos. Para que el Estado cumpla la Constitución y las leyes y los dirigentes políticos asuman el poder como un servicio en el respeto a los derechos humanos de todo el hombre
hombres, la Iglesia debe comprometerse en el proceso de rescate y reconstrucción, alentando a los desposeídos a caminar juntos por la justicia social como única garantía de los derechos humanos. Para ello, ámbito de reflexión sobre la realidad actual y los derechos humanos. Comisión número 7, nuestros mayores. La nación, dignidad, sabiduría, memoria. Bueno, al haberse presentado muchas y variadas propuestas, hemos presentado una sola que no es de fondo, sino procedimental, y para que no quedara en una sola reunión anual de 2 horas, solamente la propuesta es generar un espacio de participación real, en el cual se ha concretado un lugar de encuentro, donde se analizarán las propuestas hoy presentadas con el objeto de elaborar un proyecto de Plan Nacional de Gerontología, dándose el tiempo de reflexión necesarios. Comisión número 8, niñez y jóvenes en situación de riesgo. La comisión, buenas tardes. La comisión número 8 sesionó acá en el salón principal. Hubo muchas propuestas, pudimos consensuar una y tomamos como base las propuestas de las jornadas pastorales anteriores del año 2003 y 2004. La propuesta es la siguiente: las políticas de niñez y familia deben ser políticas de Estado, debiéndose crear, monitorear y transformar los programas sociales a tal fin. Deben tener en cuenta el fortalecimiento y desarrollo de la vida familiar, articulando y cogestionando los recursos públicos con la sociedad civil y reforzando la capacidad de los integrantes de la familia para enfrentar la adversidad y salir fortalecidos. Comisión número 9, la nación por construir, la vocación política de los jóvenes. Sí, la idea del panel nuestro fue tomar una de las palabras de la jornada de hoy, que es compromiso, y redoblarlo, ya que hace un año, después de la jornada del año pasado, trabajando a instancias del padre Acaputo, que como mediador nos dio un espacio a los distintos jóvenes de partidos políticos donde poder expresarnos, reflexionar y generar una que esté fuera de las actividades diarias que cada uno de nosotros tenemos y donde podamos pensar la Argentina así a largo plazo. Así que la propuesta es continuar con nuestro trabajo que ya venimos realizando hace un año. De contar con Carlos, que nos apoya constantemente, de poder habernos juntado con el cardenal para charlar y bueno, hoy también tuvimos la suerte de que personalidades de la política como Antonio Cafiero, Facundo Suárez Lastra y ¿qué más estuvo? Y Santiago de Estrada, perdón, pudieran compartir con todos nosotros experiencias de vida y tratar de transmitírnosla para que no podamos cometer los errores que ellos cometieron y sí estemos atentos a los aciertos. Así que muchas gracias. Comisión número 10, rol de la justicia en la sociedad. Bien, es la primera vez que en una jornada de pastoral social en los últimos años constituimos una comisión específica sobre el tema de justicia. Y, digamos, jueces, legisladores y una nutrida participación que la verdad que nos motivó para una única propuesta, que era que la Pastoral Social de Buenos Aires en una mesa de diálogo permanente, donde jueces, legisladores y ciudadanos en general participemos y construyamos la definitiva autonomía judicial de la ciudad a todo su pueblo, sin exclusión de ninguna naturaleza. Gracias. Comisión número 11, la salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un tema muy sensible para todos, la salud que está con tantas necesidades y problemas. Se discutieron muchas opciones y muchas realidades, pero la propuesta en concreto es
conformación de un ámbito de discusión y consenso para reformular de la diversidad políticas sanitarias que sean reales, que lleguen a la gente. Comisión número 12, Sociedad y Nuevos Movimientos Sociales. Buenas tardes. Después de un rico debate llegamos a esta conclusión. Que continúe manifestando y profundizando los lazos de cercanía y solidaridad con los movimientos sociales de los sectores más postergados de la sociedad, contribuyendo, por ejemplo, a reclamar que se ejecuten con más agilidad los proyectos presentados por las organizaciones. Comisión número 13, Catequesis y Sociedad, Dimensión Social de la Fe. De esta comisión participaron catequistas que cumplen su labor en parroquias, en colegios, también formadores de catequistas y dirigentes pastorales. La propuesta que englobó el trabajo que fuimos consensuando es la siguiente: promover la formación integral en la dimensión social de la fe, entendiendo por una formación que incluya espacios de reflexión y de discernimiento, que favorezca una escucha de la realidad y que también oriente los proyectos de vida de personas. Y al mismo tiempo proveer herramientas prácticas en el sentido de concretas y prácticas que sean capaces de transformar la realidad. Y elegimos una, la de elaborar el diseño de un programa en doctrina social de la Iglesia para los distintos ámbitos eclesiales, para los distintos estamentos eclesiales, también a los sacerdotes. Comisión número 14, Sociedad y Religión. Nuestra mesa estuvo conformada por un panel ecuménico e interreligioso y por lo tanto sus propuestas tienen ese sentido. Se habló de defender la visión religiosa de la vida, que también implica convivir con los que no la tienen. Cuidar la convivencia en la diversidad con los más frágiles de la sociedad. Hablamos de hospitales, cárceles. Hablamos de que la convivencia no es tolerancia, es pluralismo, porque es por derecho y no porque yo tolere al otro que debe expresarse. Ser conscientes, por último, del nivel de diálogo ecuménico e interreligioso alcanzado en nuestro país, en nuestra ciudad, y hacerlo trascender, permear la sociedad. Porque el diálogo sirve para hacernos más personas, para buscar lo que Dios quiere para la humanidad, el reino de Dios. Por lo tanto, en consecuencia, esta mesa propone continuar estas reuniones, incluyendo, además de las religiones abrahámicas hoy presentes, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, a otros cultos que quieran aportar su visión en la construcción de la nación, porque a la nación la construimos entre todos. Gracias. Comisión número 15, Sociedad y Adicciones. La comisión había 28 personas y después de algunos lineamientos generales como programas de prevención y expuestas de las mesas, se acuerda la siguiente propuesta: proponer un espacio específico de diálogo y trabajo desde la pastoral social, formando recursos y una red de información y formación permanente. Comisión número 16, Ecología y Medio Ambiente. Buenas tardes. Bueno, esta es la primera vez que abordamos el tema de ecología y medio ambiente en el seno de la pastoral social. Recuperar el rumbo para construir la nación requiere incorporar las consideraciones ambientales en la formulación de la política como obra colectiva. Atendiendo a la gestión de la pastoral social, es conveniente desde las parroquias se aliente la creación de ámbitos de pensamiento,
para las personas y los poderes públicos sobre ecología, donde nos ocupemos y preocupemos de principios morales y jurídicos que la temática conlleva a la luz del Evangelio y la caridad para todo el hombre y todos los hombres. Hablé demasiado hoy, simplemente 2 o 3 cositas que se me ocurrieron aquí. Primero, agradecer. Eso es un deber. Agradecerles a ustedes que estuvieron aquí, a todos los que vinieron de a ratos y no pudieron quedarse todo el día, el trabajo de expositores y de panelistas. Agradecer que se hayan acordado de Juan Pablo II al comenzar el acto. Si aquí no funcionó, muerto el Papa, viva el Papa. Acá nos acordamos de un padre que nos marcó rutas muy claras en política social, en dignidad humana, en pueblo. Gracias por ser hijos, por no perder la memoria de nuestros mayores, de los que nos marcaron ruta. También lo quiero agradecer. Quiero agradecer a todos los que han trabajado tanto del equipo de Pastoral Social como de los diversos sectores de ayuda. A todos, no quiero omitir. Y agradecerle de una manera especial al Padre Carlos, que en Pastoral Social es el que hace las veces del obispo. O sea, todo lo que se hace en Pastoral Social, de alguna manera, está delegado en él. Él hace las veces del obispo en este sector. Y si bien es lindo que vayan surgiendo muchas iniciativas en la diócesis, el deseo es que sean orgánicas y no cosas aisladas que quizás no den su fruto. Invito a todos los que tienen inquietud que no caigan en la tentación de la escuelita propia, sino que esa inquietud la integren y la dejen por aquel que hace las veces del obispo en Pastoral Social, que es el Padre Carlos, a quien le agradezco mucho el trabajo. Se habló de una cosita que se repitió mucho y entre líneas a veces y explícita, y de esto solo quiero decir una palabra para concluir el acto. Se habló de las realidades deficitarias, sin decir esa palabra, lo digo en difícil para que quede mejor, ¿no? Las realidades deficitarias, los sectores pasivos, es decir, los que no producen. Que hoy día estas realidades deficitarias, sectores pasivos, son muchos en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Lo marginal, lo que no suele interesar, y lo que conforma la cultura del descarte, ¿no? O sea, el material social humano, perdonen la expresión, material social humano descartable. Hoy hay toda una actitud que se fomenta en esta cultura del descarte que llama la atención, ¿no? Frente mismo de la curia, a pocas cuadras, ya empieza una franja de unas 10 cuadras del Sina Moreno para atrás, que se extiende casi hacia San Cristóbal, que hace unos años no existía y que anónimamente existe, nadie le hace caso, es marginal.
y es de gente descartable, en hoteles o en casas tomadas. Creció el índice de prostitución adolescente y hay chicas que se prostituyen por 5 pesos para poder comer. Eso pasa a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. A la bandera nacional todos los días, se toca el clarinete, vienen los granaderos a rendir homenaje a San Martín y todo eso, y a pocas cuadras empieza esa franja, ¿no? Pero nadie hace caso porque es zona de descarte, se van como transformando las zonas de descarte, ¿no? Y se habló de esto, ¿no? Y se habló refiriendo, Gerardo Perazo dijo, el problema de la salud. Dijo algo serio sobre el problema de la salud. Se había tratado de eso. Y hoy en un diario, en la entrevista a un pediatra, que ese diario suele hacer entrevistas a intelectuales o a técnicos, en letras más estaba esta afirmación. Yo le pido por favor que no anden diciendo que el obispo habló mal del gobierno. Cito lo que dice el diario. Los gobiernos, en plural lo dice, no se ocupan del problema de la salud porque no aportan votos. Entonces yo hablo de todo esto que es lo marginal, lo que no interesa, lo que configura la configura del descarte, y cada vez nos hacemos más distraídos con esa realidad y el problema de la salud, porque en la política barata no produce sector pasivo, sector marginal, pero peor, marginal de lo marginal de lo marginal. Y Gustavo Moreno habló del problema de niñez y adolescencia, que está sufriendo todo ese sector también un abandono, que cultiva en ellos la cultura de la orfandad, ¿no es cierto? Se los trata como se puede, se los conforma, ¿no es cierto? Todos, ¿eh? Es decir, no culpo a política de tal partido, de tal otro, de tal gobierno, de tal otro. ¿No? Se ha instalado eso, ¿no? Lo que no produce no vale, ¿no? Y si bien Moreno no lo mencionó, yo me voy al otro polo de lo que es la esperanza de un pueblo, los ancianos, ¿no? O sea, la esperanza de un pueblo radica en esos dos pilares, en los chicos y los ancianos. Los chicos porque van a llevar la historia adelante, y los ancianos porque tienen que volcar sabiduría. Y yo he visto en esta ciudad geriátricos que hacen llorar. Me decía un cura villero hace un tiempo, mira, hace algunos años podía decir que los grandes bolsones de pobreza en la ciudad eran las villas. Hoy día no. Hoy día los grandes bolsones de pobreza hay que buscarlos en otro lado. En algunos hoteles donde se explota la gente, en algunas casas tomadas, porque al menos la villa tiene cielo, me dice. Y me dijo esto. Yo no quiero ofender acá a nadie, por Dios, que nadie se sienta ofendido. Repito lo que me dijo y ustedes lo tienen que constatar porque están inquietos por lo social. Y el hospital público y los geriátricos. Hay un geriátrico de la ciudad de Buenos Aires, eso lo vi yo, no me lo contó nadie, donde los enfermos, los viejitos, como no caben, hubo que tirar colchones en el suelo. Provisoriamente, hasta que se haga el trámite de licitación y vengan a ver las camas, y provisoriamente, ¿no? Con esa provisoriedad y donde los viejitos
se limpian la boca después de comer con las sábanas manchadas de caca. Eso pasa en nuestra ciudad y eso es responsabilidad ¿de quién? ¿Del jefe de gobierno? ¿Del encargado de salud? De nosotros, de cada uno de nosotros. Hoy no pude leer el final del apunte reflexivo, pero léanlo ustedes, lo tienen, lo del buen samaritano. En la medida en que no nos bajemos del caballo y vayamos a ver qué es lo que está ahí, en esos márgenes de descarte, en esas zonas que no nos interesan, no vamos a hacer política en serio. Bajarse del caballo para ver al que está caído es un acto cristiano, sí, pero esencialmente político. Es proximidad, es cultura del encuentro. Les agradezco de nuevo lo que han hecho. Piensen en las realidades deficitarias, las realidades de los sectores pasivos, lo marginal, lo que no interesa, la cultura del descarte. Piensen en los niños, en los ancianos y en la salud de nuestra ciudad y hagamos algo para que la parábola del buen samaritano eche raíces en nuestra ciudad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a culminar con esta celebración y le damos otro fuerte aplauso por su compañía de todo el día y de siempre. Gracias, Cardenal. Vamos a concluir.